misterio que se esconde en el nombre Belzebul? El día de hoy revelaremos ese misterio y créame que usted quedará totalmente sorprendido, debido a que no es común revelar el misterio que se oculta detrás de este nombre, Belzebul. Antes de llegar a este punto, queremos leer Mateo capítulo 12, versículo 24, que dice: Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Una vez más, mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. En contexto, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, desarrolló muchos milagros. Uno de ellos fue sanar a un joven ciego y mudo. De tal manera que cuando la gente comenzó a ver que este joven ahora veía y hablaba, se sorprendió y comenzaron a preguntarse: ¿será este aquel hijo de David? Entonces los fariseos, al escuchar esto, como que se fastidiaron, se molestaron y comenzaron a burlarse, diciendo: no, este hace cosas por el poder de Belzebul, que es el príncipe de los demonios. Entonces la pregunta es: ¿por qué los judíos se burlaron de Jesús mencionando Belzebul? Bueno, queremos nosotros ahondar un poco más en este nombre. Belzebul es una palabra compuesta que nace de la unión de dos palabras. Bel, que proviene de la palabra hebrea Bal, que significa amo, señor, y Zebul, que significa alto, altura, exaltado. De tal manera que Belzebul significa señor de las alturas o señor exaltado. Y Belzebul era el dios de los filisteos, que los israelitas conocieron cuando entraron a la tierra de Canaán luego de haber estado en el desierto. ¿Y cómo los israelitas se burlaban de este dios de los filisteos llamado Belzebul? Bueno, el Antiguo Testamento nos presenta una forma, un estilo que tenían los israelitas para burlarse de aquellas divinidades que los hombres creaban según su imaginación. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que dice: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, el rey de Israel, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Belzebub. Note aquí, id y consultad a Belzebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Yahvé: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Notemos aquí, en esta porción que acabamos de leer, que se menciona el nombre del dios de los filisteos. ¿Y cómo se le llama? Belzebub. Belzebub. Y Belzebub aquí termina con B. Pero en realidad el nombre del dios de los filisteos era Belzebul. Belzebul terminaba con L. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo un error? Pues claro que no. Aquí estamos viendo uno de los estilos que tenían los israelitas para burlarse de aquellas divinidades creadas por la imaginación humana. Y consistía en cambiar alguna consonante del nombre de la divinidad para poder darle un significado que genere risas y burlas. Esto lo decimos debido a que Belzebub, terminando con B, significa el señor de las moscas. Bal, señor, amo, y Zebub, mosca. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí en el texto hebreo es presentar en son de burla, en son de broma, al dios de los filisteos, que como ellos piensan que es el señor de las alturas, al cual hay que adorar, al cual hay que exaltar, pues en realidad se le conoce como el señor de las moscas por parte de los israelitas, porque al único que hay que adorar, al único que hay que exaltar, es al Dios creador de todo cuanto existe. Entonces, ¿por qué los israelitas mencionan el nombre del dios de los filisteos como Belzebub? Bueno, porque como yo le hemos dicho, Bal significa señor, amo, y Zebub significa moscas. Bueno, las moscas eran los insectos que estaban en las basuras,
que estaban en los desechos, en lo que no servía, en lo inservible. Entonces lo que hacía uno era espantar, matar a las moscas, botarlos del lugar donde se encontrasen. De tal manera que cuando el israelita llamaba al dios de los filisteos Baal-zebub con B al final, lo que estaba haciendo era burlarse de ese dios, porque ellos lo veían como el señor de las moscas, el señor de lo inservible, el señor del estiércol. De tal manera, lo que nos enseña el texto hebreo aquí es que los israelitas entendieron que el dios de los filisteos, al cual los filisteos buscaban exaltar, adorar, y lo veían como un ser supremo, un ser poderoso, simple y llanamente era el dios de las moscas, el dios de lo inservible. En ese sentido, el texto hebreo nos enseña de que los israelitas, al cambiarle la última consonante al nombre del dios de los filisteos, lo que están haciendo es hacer entender de que al único que hay que exaltar, al único que hay que adorar, es al Dios que hizo todo lo que nuestros ojos ven. Es al Dios que creó al ser humano, que hizo el universo, que hizo todos los elementos que ahora nos rodean. Y que si una persona, aún con esto, adora a una divinidad creada por la mentalidad, por la imaginación del ser humano, pues lo que está haciendo básicamente es adorar al Señor de las moscas, adorar al ser inservible, al ser que no aporta nada bueno a la vida de la persona. En síntesis, podemos decir que Beelzebul era el nombre que se le dio al dios de los filisteos y que en la actualidad se usa para referirse a Satanás. Pero lo que nos revela ese nombre, Beelzebul, es que Satanás es el amo de lo inservible, el amo de lo que no sirve. Por lo tanto, las personas tienen que entender que al único que deben servir, alabar, exaltar, adorar, orar, hablar en las oraciones es al Dios creador de todo cuanto existe, es al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios que hizo al ser humano y todos los elementos que rodean a la persona. Y que si uno no adora a ese Dios todopoderoso, pues lo que prácticamente está haciendo es adorar al Señor de lo inservible, adorar al Señor de las moscas.